a destruir con su azada pared intermediaria, endurecida por el tiempo. Al cabo de 10 minutos de estar trabajando, se desmoronó, haciéndose una... Hi ha un problema tècnic, ara reprèn. Temática de estudio para enganchar personas que puedan aportar datos, un público objetivo muy dirigido, es decir, son sobre todo familiares y personas o personas que han tenido contacto con ese exilio que puedan ofrecer información, aunque no únicamente, y por lo tanto se utilizan estrategias de las redes sociales, comunicaciones, un boosting comunicativo exterior para poder, digamos, agilizar todo ese compromiso público y aportar datos a la plataforma digital. Todos estos parámetros de identificación han sido analizados a través del proyecto de Crowdsourcing History, es un proyecto del Plan Nacional de la que también soy IP, y tienen ustedes ahí el enlace para poder ver y visualizar toda esa información. ¿Cuál es el core de exiliadas? Básicamente un usuario o usuaria se registra inicialmente, puede crear una ficha, una serie de metadatos e informaciones de campo no libre, campo de texto no libre o campo libre para añadir información específica sobre una persona exiliada, y también puede asociar tantos archivos como crea conveniente sobre esa persona. Pues pueden ser certificados digitalizados, imágenes, etcétera. Sobre esta metodología participativa he publicado ampliamente. Estas son un par de los trabajos donde más hablo sobre la misma, también en acceso abierto para que puedan ustedes, si quieren, ampliar información sobre ese tipo de método. Bien, aquí entramos en tema. ¿Cuál es el concepto que yo quiero centrarme? Pues sobre todo me quiero centrar siempre en este concepto de ciencia ciudadana y de cómo los estudiantes van a participar en un proyecto de investigación utilizando una infraestructura de un proyecto ya en curso. Aquí tenemos, bueno, pues para resumir, el año pasado, en el curso académico del 22 al 23, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde yo doy clases de esta Universidad de Granada, lo que hice es utilizar el proyecto Exiliadas en 2 cursos de grado para llevar a cabo una práctica de investigación sobre una persona exiliada republicana anónima. Se llevó a cabo en el grado de Sociología y en el doble grado de Ciencias Políticas y de la Administración. Atentos, son alumnos de primer grado, son alumnos que no son de historias en su estricto. En un caso incluso se dio la asignatura de Historia Social y Política Contemporánea cuando se trató el tema de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso del grado de Ciencias Políticas y Administración, en la asignatura de Historia Política de España Contemporánea, sobre todo cuando hablamos del final de la Guerra Civil. Toda esta práctica se focalizó en el uso de datos abiertos y enriquecimiento de entrada de datos, ¿de acuerdo? Es decir, entrada de datos, creación de una ficha específica a nivel de metadatos y, por supuesto, enriquecer la misma buscándose información en otras infraestructuras digitales de investigación, sobre todo acerca del exilio republicano español. Esto es básicamente lo que la clase práctica consistía en crear una ficha de un exiliado republicano en la base de datos web del proyecto Exiliadas. Se iniciaba la clase con una clase teórica de media hora más o menos, donde yo, especialmente como docente, pues explicaba qué era el exilio republicano y en qué consistía el proyecto Exiliadas. Se trabajó en equipos de 2 personas, aunque también se permitió el acceso y la participación solamente a nivel individual.
Constaba de dos fases, una primera donde se debía cumplimentar una ficha, ¿de acuerdo? Extrayendo datos de un libro analógico digitalizado con reconocimiento OCR, que ahora veremos el ejemplo. Y también enriqueciendo esa información mediante la consulta de bases de datos institucionales y de proyectos. En una segunda fase, los estudiantes, de una manera a modo de review, una evaluación cruzada, este sistema, lo que hicieron es evaluar otras fichas de otros alumnos, repitiendo el mismo proceso y buscando información de esa persona y viendo si se habían, digamos, cumplimentado correctamente todos los apartados a nivel de metadatos de texto no libre en la ficha de exiliadas. Les hice una infografía y para ahí fue bastante útil. Simplemente siguiendo los puntos uno a uno podían el alumnado seguir un parámetro de clasificación importante previo al estudio del apartado de investigación. ¿Qué se pretendía con la práctica? Bueno, pues evidentemente, y esto así se les comunicó a los propios estudiantes, era familiarizar a los estudiantes con el manejo de base de datos institucionales en línea, archivos nacionales, asociaciones, proyectos de investigación, etc. Aprender a investigar a través de un proceso de búsqueda, recopilación y entrada de datos en una plataforma digital. Cómo no, los resultados pues ayudarían y podrían ayudar a familiares o partes interesadas a localizar información sobre una persona específica gracias a los registros creados en acceso abierto en un acto de justicia social y fomentar el compromiso público de los estudiantes con el tema del exilio español. Esto es una demo que yo ya tenía creada en YouTube acerca de cómo se cumplimente una ficha. Incluso no solamente era todo explicado a través de la plataforma Prado Moodle, ¿no?, de la Universidad de Granada, sino que también ellos tenían una demo de cómo cumplimentar esta ficha. Se enriquecía esta instrucción también con un recurso audiovisual. Bien, este es el libro digital, la información de partida. Este libro forma parte del exilio, es de Víctor Sanz, del exilio español en Venezuela de 1995, ya prácticamente descatalogado, analógico, que lo que hice es digitalizarlo con reconocimiento OCR. Dentro hay una serie, ya tenía de hecho incluso autorización del autor para llevar a cabo esta práctica, inicialmente, para utilizar este libro y inserirlo dentro del proyecto. Bien, pues una vez interna, cada persona supuestamente exiliada en Venezuela tenía una serie de información. Lo que hacían los alumnos básicamente es coger esta información y trasladarla a su correspondiente lugar en la ficha de la base de datos del proyecto Exiliadas. Por lo tanto, tenemos una conversión de datos analógicos en metadatos estructurados. Luego lo que hacían era copiar y pegar ese texto íntegro en la parte de comentarios, un texto libre, de campo libre, y añadir la cita de donde se había sacado esa información. Esto es muy importante, porque esa información de ahí son sacada del libro, del libro, como hemos comentado, del exilio español en Venezuela. Además, una vez hecho este primer proceso, es cuando empezaban a buscar información el alumnado en bases de datos de infraestructuras digitales acerca de Guerra Civil Española y del exilio, ¿no? Y lo que hacían es buscar información y añadir incluso todos los enlaces que buscaban dentro de esta sección comentarios. Estos son algunos ejemplos, ¿no?, de las infraestructuras digitales en donde buscaron información. El Innovation in Human Rights, muy importante, buscar combatientes.es, como no, por supuesto, movimientos migratorios iberoamericanos pares, muchos de estos exiliados emigraron a Latinoamérica, aquí podríamos encontrar algunas fichas. El Banco de la Memoria Democrática, muy interesante, sobre todo también a través de exiliados insertados en campos de concentración nazis. Tenemos españoles deportados en campos de concentración nazis también del archivo Pares. A nivel de fotografías y demás, la colección digital Complutense. Sobre el archivo, una serie de negativos del archivo histórico del Partido Comunista. También, bueno, pues aquí otros ejemplos de asociaciones como Víctimas de la Dictadura en Castilla-La Mancha o Delegación de la Memoria Histórica de la Diputación de Valencia. Todos los nombres, por ejemplo, para temas de represaliados del franquismo en Andalucía, Extremadura y Norte de África. O esta de aquí, Memoria de México, etc. Estos son algunos ejemplos de infraestructuras y bases de datos que los alumnos utilizaron, que yo ya les proporcioné inicialmente, además de otros más que ellos mismos iban localizando sobre la marcha. Aquí algunos ejemplos de lo que sacaron. Como veis, tenéis al lado un pantallazo de la ficha cumplimentada de esta persona. En base del libro, lo que hacían es pasar
todos los datos analógicos a nivel de metadatos, luego la sección comentarios, toda la citación y el texto completo, y luego además todos los objetos digitales encontrados acerca de esta persona, Francisco Lluch y Cuñat. Tenemos otro ejemplo, Javier Yarnoz La Rosa, lo mismo, tenemos también pues datos, incluso lo que hacíamos es hacer incluso un pantallazo cuando eran archivos pares, ¿no?, sobre un ítem concreto, lo convertíamos en PDF y lo subíamos también dentro del archivo de la ficha, porque pues no sabemos si, como al no tratarse de un permalink, pues podía cambiar en un futuro, y ahí pues hay un montón de descriptores que pueden ser interesantes a la persona que busque información sobre Javier Yarnoz. Lo mismo por Pura Zapico de Stuik, aquí había bastante información sobre esta persona, imágenes muy interesantes, también fueron todas añadidas a la ficha. José Capella Carrobe, a medida que las estudiantes investigaban, pues por supuesto conocían hechos, eventos históricos determinados, etc. Pero también se daban cuenta de que algunas fechas de nacimiento no coincidían, o por ejemplo el apellido tampoco eran exacto, como el caso de José Capella Carrobe, ¿no? En la ficha de José Capella, en el libro se especifica como Carrobe, sin embargo en el BAN de la Memoria Democrática se especifica como Corrobe. Entonces, pues bueno, pues a saber error tipográfico de dónde viene, ¿no?, de un libro antiguo o de un banco de la memoria actual. Nosotros lo que hacemos es también especificarlos, ¿no?, y ver toda la información. Y, en fin, pues son cuestiones de las que cuando un investigador se enfrenta todos los días cuando lleva a cabo investigaciones de este tipo. Rodolfo Llorens y Jordana, también un ejemplo de cómo quedaba cumplimentada la ficha. José UE Bordallo, también bastante interesante, ¿no? Pues por ejemplo, ver el diario oficial donde saca información, un screenshot o un aumento de la noticia específica. Antonio Moles Cauvet, por ejemplo, este es creo recordar de él, del archivo de movimientos migratorios de pares. Y todo esto se llevó a cabo, aquí veis un ejemplo de fotografías de los alumnos trabajando en esta práctica de investigación. Realicé una breve encuesta rápida interna para ver qué sabían, cuál era el sentir, de una manera incluso anónima. Y puedo decir que la mayoría, pues bueno, estaban de acuerdo en que habían participado, ¿no?, en fin, habían tenido la oportunidad de llevar a cabo una investigación sensu stricto. O sea, más allá de buscar información a nivel de bibliografía, escribir, aquí se enfrentaban con las fuentes inéditas o éditas a nivel digital, pero no solo eso, es que participaban en una base de datos internas de un proyecto. Y lo que en un principio parecía fácil no era realmente así. Tenían que seguir continuamente todas las instrucciones de la infografía, porque si no, no conseguían pues, seguir adelante, ¿no? Entonces, también se participó en un congreso internacional de la Association Computing and Humanities, de la que yo también soy miembro, y pues hubo un buen feedback por parte de científicos internacionales sobre este Living Lab estudiantil, manejando vastas infraestructuras digitales para llevar a cabo este tema. Y bueno, ¿qué se ha conseguido rápidamente? Pues bueno, estamos terminando. Se ha conseguido una primera aproximación del estudiantado a la investigación científico-histórica a través de un microanálisis biográfico, ¿no? En nuestro caso va a ser de un exiliado republicano anónimo. Se ha conseguido una mayor alfabetización digital del estudiantado en relación con el manejo de bases de datos en línea para la búsqueda de información y entrada y enriquecimiento de datos. A nivel de contrastar, de ver de una información inicial cómo esa encajaba o no con el dato localizado en infraestructuras. Saber manejar dentro de la infraestructura, que no siempre era fácil. Muchas veces ponían nombres, apellidos completos y no les daba ningún resultado. Y aprendieron de que era mejor poner solamente un apellido y a partir de ahí empezar un proceso, un filtro de búsqueda, ¿no? Pues esto solo se aprende cuando buscas tanta información sobre una persona en concreto. También se ha conseguido un mayor compromiso público de los estudiantes con el tema del exilio español, ¿no? Y además de este sentir general de este estudiantado en considerar de que su práctica era útil, había cierta innovación social dentro de la misma, ya que podía ayudar a familiares o partes interesadas a localizar un familiar. Esto provocaba incluso un cierto nerviosismo, porque mucha gente dice, oye, si no lo hago bien, porque esto va a estar público en un proyecto, etcétera, ¿no? Y digamos que prestaban mucha más atención porque veían que lo que estaban haciendo tenía una practicidad. Y esto es una puesta en valor muy interesante que hay que tener en cuenta, ¿no? Hubo una amplia retención de datos por parte del alumnado con temas del exilio republicano español.
hubo una relación directamente proporcional en el examen final. No se preguntó acerca nada del exilio, pero una pregunta en concreta supieron enlazarlo, la mayoría de ellos, con el tema del exilio republicano, a pesar de no habérsele preguntado, de tal manera de que había una amplia retención de datos y una buena conexión de los mismos con el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Campos de concentración, por ejemplo. Y por lo tanto, ¿qué hemos obtenido? Pues que hemos obtenido un estudiante consumidor y productor de contenido del exilio republicano, por lo tanto se ha convertido en un prosumidor histórico. Y esto es el gran reto y el gran resultado de esta práctica, ¿no? Y como no, por extensión, tenemos esta extensión del proyecto Exiliadas de una infraestructura digital a una plataforma de historia pública digital de ámbito académico y social. Con esta diapositiva termino. En el presente curso lo estoy llevando a cabo en un máster universitario en Historia Contemporánea, la asignatura de Metodología y Fuentes para la Investigación, donde yo soy docente, y estoy poniendo una práctica, primero con alumnado de humanidades, especialmente la mayoría de ellos de historia, con un alumnado con cierta experiencia investigando, que ya han hecho un TFG y están encaminados en realizar un TFM, y con alumnado con un cierto conocimiento del exilio. Esto es donde estoy trabajando actualmente. Tendré los datos ya finales, digamos, para el final de este curso y que pondré en contraste con, esta práctica realizada con alumnos que no son prácticamente de historia. Y nada, con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención. Siento no poder responder las preguntas de manera directa, pero si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o pregunta, pueden escribirme a lbocanegra@ugr.es y estaré encantada de poder atender las mismas. Muchísimas gracias.